Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos otra vez a esto que se estudia. Yo, como siempre les comento, pues un proyecto que está pensado por y para ustedes para ayudarles a completar su objetivo de quedarse en sus primeras opciones al realizar este examen que es el del Comipems. Y bueno, pues hoy estamos otra vez aquí en esta clase de formación cívica y ética, que más que clase, el día de hoy nos vamos a dedicar ya un poquito otra vez a contestar reactivos que pudieran venir en este examen. Ya les había comentado, ya se los había prometido también, que íbamos a hacer un cuestionario bastante amplio, 60 preguntas, 65 preguntas, si no mal recuerdo, que bueno, a grandes rasgos van a abarcar todo lo que podría venir en ese examen de Comipems, ¿no? Para esto, bueno, ahorita les voy a compartir yo mi pantalla y a partir de ahí vamos a ir resolviendo una por una todas las preguntas de este cuestionario y pues les voy a ir comentando un poquito en las que no sea tan claro el porqué de la respuesta, por qué es así. También, evidentemente, pueden ustedes consultar pues las clases anteriores. Siempre se les pone un temario en la parte de la descripción para que sepan también más o menos a cuál dirigirse, en cuál buscar determinado tema, para que, bueno, tengan ahí a la mano ustedes también y puedan hacer el repaso por su cuenta en caso de que lo vean necesario, ¿no? Comentarles que, bueno, de la sección de cívica y ética, en realidad Comipems pues no tiene un cuestionario tan amplio, serán a lo mejor 14 preguntas, 15 preguntas y no más, pero pues es importante realizar este tipo de exámenes mucho más amplios para dar un repaso muy general a todo lo que hay, ¿no? Que se podría llegar a preguntar en su momento en, en estos cuestionarios de CoinPEMS y bueno, que a fin de cuentas ustedes tengan siempre las mejores herramientas, ¿no? Para contestar de buena forma pues su examen. Comentarles también, como siempre, que pues si estas clases les gustan, si les están funcionando, si les funcionaron ya a lo largo de todos estos pues clases que hemos estado trabajando un poquito más de un mes, pues que compartan, que se suscriban si no lo han hecho, ¿no? Para estar al pendiente y bueno, que sigan disfrutando y aprovechando de las herramientas que estamos intentando brindarles. Ya para no hacerme más bolas, vamos a pasar directamente a realizar este cuestionario. Reactivo número 1. El conjunto de principios que rigen la conducta humana, con la cual el ser humano adquiere su identidad y su propia dimensión social y al mismo tiempo nos sirve para crearnos nuevos valores sociales y humanos, le llamamos autoestima, normatividad en valores, valores mexicanos o formación cívica y ética. Aquí la respuesta a lo mejor no parece tan intuitiva como debería de serlo, pero es por el tipo de pregunta y cómo se formuló. Pero en términos generales podríamos decir que la formación cívica y ética es justamente esta herramienta que estudia, ¿no?, los principios que rigen la conducta humana y que además nos da información detallada acerca de que somos, por ejemplo, seres racionales, como ya hemos visto en otros momentos, que somos personas que vivimos inscritos dentro de una sociedad que tiene sus propias reglas, que tiene sus propias determinaciones y que de alguna manera nos va construyendo poco a poco, ¿no? Además, como pudimos ver a lo largo del curso, nos enseñan también las estructuras de esa misma sociedad en la que vivimos. Si se dan cuenta, aquí abajo tenemos un temporizador, me parece que es 1 minuto, entonces, aunque yo no le puse siguiente, automáticamente ya me la dio como buena porque se acabó el tiempo. Entonces, voy a intentar terminar estas preguntas pues en el minutito y bueno, ya en caso de que hubiera alguna duda o lo que sea, o yo vea que algo no está tan claro, pues aunque pase como aquí, ¿no? Que se termine el tiempo y nosotros seguimos platicando. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el concepto que se refiere a la capacidad de las personas de entenderse unas a otras, de comprender los puntos de vista de otros, aunque no se compartan, de realizar proyectos comunes en bien de todos, vivir en el extranjero, vivir en familia, convivir en espacios públicos o aprender a convivir? Creo que aquí sí la respuesta es un poquito más intuitiva. Si tú aprendes a convivir con otras personas, vas a poder entenderlas,
vas a poder comprender sus puntos de vista más allá de que sean completamente diferentes a los tuyos, y en esa medida, aunque no los compartas, vas a defender siempre el derecho que tienen esas personas a expresar esas ideas que son muy propias, siempre y cuando pues no sean ideas de odio que fomenten el que se atente contra la dignidad y contra la vida de otras personas, ¿no? Correcto. Siguiente. Al comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las leyes y contribuye hacia el funcionamiento correcto de la sociedad, el bienestar de los demás miembros de la comunidad, le llamamos moral, le llamamos principios, educación o civismo. Aquí la respuesta es civismo. A la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano le llamamos, esto lo vimos en algunas de las primeras sesiones, las respuestas son religión, ética, normas o valores. Esto es la ética. Hicimos mucho hincapié en esta parte y que no la confundieran con la moral, porque decíamos que la moral era una escala de valores o una forma de entender el mundo que está aprendida, que es heredada, pero que en realidad no tiene una reflexión de fondo. Y que al final del día, la ética se encargaba de llevar a cabo una reflexión acerca de los juicios morales, de los valores que existían dentro de una determinada moral. Y en ese sentido, también comentamos que había éticas que tendían a la universalidad a través del razonamiento y de la argumentación. Es usar la inteligencia o la razón para organizar y exponer las ideas, comprender la realidad y transformarla en beneficio de nosotros, distinguir problemáticas y etcétera. Se le llama razonar, analizar, estructurar pensamiento, entender. Razonar. ¿Por qué? Bueno, pues cuando hablábamos de la razón, más o menos dijimos cuáles eran sus características, ¿no? Que era lo que de alguna manera nos hacía humanos. Y también comentábamos que en esta onda de razonar, pues está la idea de transformar el mundo en la medida en que nosotros no tenemos las herramientas en cuanto a un cuerpo resistente o garras o otro tipo de cuestiones para sobrevivir a ese mundo, y que es a través de la razón que nosotros decidimos organizarnos como sociedades, como pequeños grupos al principio que cada vez van creciendo, y que vamos transformando la naturaleza para adecuarla a nuestras propias capacidades corporales. Construimos casas, construimos murallas, construimos un montón de cosas a través de la razón, transformamos la realidad a través de la razón y podemos solucionar problemas con ella, ¿no? Es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Es un derecho y un valor y se le llama acto, libertad, voto, problema. Creo que aquí la respuesta pues está bastante intuitiva. No puede ser otro que libertad, ¿no? Son dos elementos para reconocer y delimitar la libertad. Normas y reglas y la libertad de los demás, el ambiente político y el ambiente familiar, mis reglas y el ambiente escolar, normas escolares y jurídicas. Normas y reglas. En su momento vimos por qué eran necesarias para la sociedad, y también comentábamos de la libertad, que de alguna manera era esa decisión y entender a qué cadenas decidíamos atarnos de manera voluntaria, de manera libre, y que de alguna forma esta libertad siempre estaba atravesada por la constricción de los demás, es decir, los otros no podemos invadir, digamos, sus libertades, no podemos atentar contra su libertad, y en esa medida las normas y las reglas y la libertad de los demás constituirían los elementos, ¿no?, que delimitan esa libertad. La gente en general no roba, ni mata, ni lesiona a otros, no por temor al castigo de las leyes penales, sino porque sienten que eso está mal y ni siquiera se toman el trabajo de leer los códigos penales. Simplemente actúan por su instinto de buena persona. Estamos describiendo a las normas morales, escolares, éticas o sociales. Aquí, justamente, en contraposición a lo que decíamos en la ética, hablamos de normas morales porque, insisto, aquí la clave estaría
en que es una acción por instinto, es una acción heredada, es una acción que aprendemos de la sociedad en la que vivimos y que al final del día no tenemos una reflexión de que, o mejor dicho, en la que nosotros digamos, esto nos hace buenas personas y como quiero ser una buena persona, por lo tanto voy a actuar de tal manera, sino que no nos paramos a determinar el por qué estamos actuando de tal o cual forma, simplemente lo hacemos, ¿no? Son las reglas que deben seguir las personas para una mejor convivencia, a las que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano. Estas normas se llaman familiares, escolares, de vivencia o sociales. Repito otra vez la pregunta. Son las reglas que deben seguir las personas para una mejor convivencia, a las que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano. Estas normas son familiares, escolares, de vivencia o sociales. En sentido estricto, podríamos pensar que tanto las normas familiares como las escolares podrían funcionar para nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque ambas cumplen con la función de mejorar la convivencia y ajustar nuestra conducta a determinadas normas, valga la redundancia, para determinar y entender, ¿no? Y llevarnos convivir de mejor manera, ¿no? Sin embargo, pues eso está limitado simplemente a un ámbito muy pequeño. Y aquí la clave sería tareas y actividades del ser humano en general, no en un espacio determinado. Entonces, podemos entender qué son las normas sociales. Esta norma está dirigida a la ordenación del comportamiento humano prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción. Generalmente impone deberes y confiere derechos. Se les llama normas familiares, sociales, jurídicas o morales. Aquí creo que está muy claro, ¿no? Que cuando es una autoridad superior la que instruye, instituye un conjunto de leyes a las que nos tenemos que suscribir obligatoriamente y que sirven de alguna manera para garantizar nuestros derechos, estamos hablando de normas jurídicas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. Hablamos de las leyes, las normas, los principios o los valores. Aquí estamos hablando de valores, como hablábamos en su momento, de una cuestión subjetiva que nos ayuda a determinar la conveniencia de determinada acción, la conveniencia de determinada actividad incluso, y cómo debería de remunerársenos por ella, ¿no? Es decir, hablábamos de que los valores son una cuestión altamente subjetiva en la medida en que per se no tienen una determinación en la naturaleza que nos diga esto tiene que valer más que esto otro. Simplemente como construcción social los desarrollamos dependiendo de cuáles sean las metas que nosotros queramos obtener, ¿no? Y en esa medida preferimos y valoramos una cosa por sobre otra. ¿Cuáles son los juicios de valores sobre la apariencia de un objeto y las emociones que despiertan? Aquí lo vimos también muy claramente en su momento, puse incluso ejemplos de obras de arte de dos obras de arte para determinar un valor económico y un valor estético, y decíamos que el valor estético es aquel que despierta a través de la sensibilidad. Es decir, yo aprecio un objeto y no lo valoro por su calidad, incluso ni siquiera por cuánto vale, ¿no? Ni siquiera por la técnica con la que está hecho, sino simple y sencillamente por lo que despierta en mí. Me hace sentir feliz, me hace sentir triste, considero que es un objeto bello, que es un objeto grotesco, y en esa medida es un valor estético. Estético se refiere a su cualidad como imagen en el mundo y también a la sensibilidad que despierta. Es el valor de un bien o servicio. Ay, creo que aquí me equivoqué, creo que me acabo de equivocar sin querer.
al parecer no puse la respuesta, pero de todas maneras vamos a darle. Es el valor de un bien o servicio que resultan valiosos para el trabajo o la actividad humana, según lo determinado por el mercado. Los objetos no valen por sí solos, sino por el valor que les otorgamos. Son los valores, evidentemente, los valores económicos, ya nos puso aquí la palomita. No lo va a contar como fallo, pero pues que sepan ahí que cuando lleguemos al final no deberíamos de contarlo como tal, porque bueno, fue un dedazo. Esto que sirva de experiencia para que cuando ustedes estén resolviendo su examen no les vaya a pasar algo similar y vayan a rellenar un circulito de más o de menos, ¿no? Entonces, pongan mucha atención. Son guías de comportamientos que regulan la conducta de un individuo porque son principios personales que adoptamos libremente y se relacionan con el deber ser. Hablamos de valores económicos, valores extrínsecos, valores éticos o valores estéticos. Aquí ya podemos determinar, por lo que hemos hablado en preguntas anteriores acerca de la moral y de la ética, que estamos hablando de valores éticos. Siguiente. Es el amor, entusiasmo y alegría por servir a los demás. Algo que se necesita mucho en las familias, las empresas y la sociedad en general. Hablamos de espíritu de amistad, espíritu de solidaridad, espíritu docente o espíritu de servicio. Aquí se podría generar una confusión entre solidaridad y servicio, en la medida en que, bueno, solidaridad es, en ese sentido, ayudar a los demás, ¿no? Pero, atendiendo a cómo está planteada la pregunta, es el amor, entusiasmo y alegría por servir a los demás, vamos a responder nosotros que es el espíritu de servicio. Correcto. Es el conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permite distinguirlos del resto y se les conoce como cualidad, colaboración, identidad, espíritu. Hablamos también en su momento, no hace muchas clases, de la idea de identidad individual, de identidad personal, de identidad incluso pues comunitaria, colaborativa, ¿no? De una identidad que refleja el que nos sentimos parte de un grupo social. Y bueno, en este sentido, la identidad son esos rasgos que nos distinguen del resto, ¿no? Que nos hacen únicos y diferentes. Entre algunos elementos que la moldean están la educación familiar y escolar, la edad, experiencias sociales, etc. La identidad económica, la identidad colaborativa, la identidad personal, la identidad social. Hablamos de identidad personal. Es el conjunto de las condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. El término también hace referencia al apetito sexual y al conjunto de los fenómenos emocionales y conductas vinculadas al sexo. A todo esto le llamamos asexualidad, personalidad, ambigüedad o sexualidad. Creo que aquí nos han repetido tanto la idea de sexo y sexualidad que queda claro, bueno, que nos referimos a sexualidad. El rol social es un concepto sociológico que hace referencia a las pautas de conducta que la sociedad impone y espera de un individuo en una situación determinada. Tiene la función de separar lo que somos de lo que representamos. Estamos hablando o estamos describiendo el individualismo, el socialismo, el comunismo y el rol social. Si llegara un momento de su examen en el que realmente no saben cuál es la respuesta, lo que pueden hacer es empezar a descartar, ¿no? Esto como consejo también al momento de realizar su examen. El socialismo y el comunismo son formas de gobierno. Por ende, quedan descartadas de la pregunta, porque nos estamos hablando de un concepto sociológico que hace referencia a las pautas de conducta que la sociedad impone y espera de un individuo. El individualismo tiene más que ver con una autoafirmación, entonces lo descartamos y por lo tanto el rol social es la respuesta, ¿no? Son elementos de la vida comunitaria, escuela y organización civil o política y los elementos del planeta, escuela y organización civil o política y centros turísticos, familia, escuela y organización civil o política, familia, escuela y liderazgo. En efecto, la vida en comunidad pues pasa por diversas instituciones que la conforman. La familia, la escuela,
y las organizaciones, ya sean civiles o políticas. A la transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, que se mantienen de generación en generación, se les conoce como tradición, cuentos, leyendas, escritos. Estamos hablando de tradiciones y esto también es algo que acabamos de ver, no tiene muchas clases, tendrá 2 o 3. Entonces, pues yo espero que se haya quedado bastante claro, ¿no? Es la práctica habitual de una persona, animal o colectividad. Se le conoce como hábitos, tradición, costumbre, maneras. Una disculpa, se cayó la transmisión. No sé qué sucedió. Y bueno, parece ser que se cayó toda la última pregunta que estuvimos respondiendo. Entonces, retomo desde aquí. Por cierto, que sepan que ya por estar viendo que según yo ya no estaba transmitiendo ni nada, al final terminé equivocándome también en la respuesta. Entonces, como dato curioso, como anécdota, ¿no? eh, les explicaba yo aquí antes de este errorcito, es que la pregunta es esta: es la práctica habitual de una persona, animal o colectividad y se le conoce como hábitos, tradición, costumbre y demás. Eh, Les comentaba que hábitos y costumbres lo vimos en su momento y son diferentes aunque son parte de, es decir, para que algo se te haga un hábito, para que algo se te haga una costumbre, tú tienes que repetir una forma de hacer determinada cuestión durante mucho tiempo. Y entonces te generas esa costumbre, ¿no? Entonces, pues como lo pueden ver aquí, perfectamente, ¿no? Porque pues al momento estaba yo jugando con los puntitos y lo puse primero en hábito y bueno, al final ya no me dio tiempo de cambiarlo para, por estar viendo, les comentaba lo de que se había caído el stream, entonces pues que sepan que la respuesta correcta es esto, ¿no? De costumbres. Igual si les quedan dudas, por supuesto pueden regresar a la clase en la que revisamos tradiciones, costumbres y demás, y bueno, ahí les va a quedar mucho más claro, ¿no? Porque es costumbre y no un hábito. Se basa en una condición social, cultural y espacial. Se basa en el concepto de nación, es decir, el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural definida con características diversas. A esta se le conoce como IFE, identidad en un equipo, identidad nacional, identidad internacional. Evidentemente estamos hablando de identidad nacional. Esta se refiere al sentimiento de unidad basado en las metas o intereses comunes. Es un término que refiere a ayudar sin recibir nada a cambio con la aplicación de lo que se considera bueno y lo que conocemos como, eh, leo otra vez, esta se refiere al sentimiento de unidad basado en las metas o intereses comunes. Es un término que refiere a ayudar sin recibir nada a cambio con la aplicación de lo que se considera bueno y le conocemos como solidaridad, favoritismo, explotación, auxilio. Estamos hablando de solidaridad. Para que un equipo de alumnos formado en una escuela funcione y cumpla con las metas establecidas, necesitan premios y recompensas, violencia y maltrato, respeto y solidaridad, respeto y pago por servicios. Evidentemente, la base de toda nuestra organización social pues es el respeto, y si además, como un grupo que acabamos de ver, nos ayudamos, nos apoyamos para adquirir una meta en conjunto, pues hablamos de solidaridad. La Organización Mundial de la Salud la define como el periodo de la vida comprendido entre los 10 y 19 años. Durante esta etapa, la persona se transforma en un individuo maduro en sus dimensiones física, sexual, psicológica y social y establece su propia identidad. Estamos hablando de la adolescencia, el noviazgo, la menopausia o la vejez. La adolescencia, esto es de la clase pasada, así que espero que haya quedado bastante claro.
Están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, las cuales reconocen a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Estamos describiendo los derechos humanos de niñas y niños y adolescentes, los derechos de los maestros para enseñar, los derechos de los alumnos para jugar, los derechos de los adolescentes para ser ninis. Creo que aquí pues queda bastante claro que son los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Estas conductas son determinantes en la salud, siendo las principales responsables de las enfermedades o muertes. En esta etapa, entre las cuales se mencionan el consumo de drogas, embarazo precoz, mala alimentación, infecciones de transmisión sexual, depresión y suicidio, entre otras. A estas conductas se les conoce como conductas de riesgo en adolescentes, conductas de tradiciones, conductas médicas, conductas de costumbres. Estamos hablando de conductas de riesgo en adolescentes. La infección por el virus es la infección de transmisión sexual más común. Por lo general es inofensivo y desaparece espontáneamente, pero algunos tipos pueden provocar verrugas genitales o cáncer. Hablamos de poliomielitis, virus del papiloma humano, gripe H1N1 o gripe aviar. Pues virus del papiloma humano. Se le llama así al sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Hablamos de la democracia. Socialismo, dictadura o comunismo, democracia. Este concepto se define como la máxima autoridad dentro de un esquema político y al soberano como el ser superior dentro de una entidad que no es material. Este concepto se le llama porfiriato, dictadura, mandato, soberanía. Comentábamos en su momento que la soberanía indica la figura de autoridad sobre la que recae el poder. En el caso de las democracias, hablábamos que la soberanía recae en el pueblo. Es decir, el pueblo es la máxima autoridad del Estado en cuanto que él es el soberano, ¿no? Más allá de que haya un representante electo, en este caso, que es un presidente. Es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio que tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos por el orden jurídico mexicano en los estados de la República Mexicana. Se les conoce como la Comisión de los Derechos Magisteriales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de los Derechos de la Familia o la Comisión de Derechos de los Adolescentes. Estamos hablando de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nosotros solamente revisamos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque es una entidad o es la entidad responsable de vigilar a nivel federal, es decir, que aplica en toda la República Mexicana, que se cumplan, ¿no? Que no haya violaciones a los derechos de las personas. Pero, pues en este caso, si estamos hablando en los estados particulares de la República Mexicana, pues hablamos de una comisión que es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es la forma de organización política dotada de poder soberano e independiente que integra la población de un territorio y está formada por un conjunto de instituciones que tienen el poder de regular la vida en sociedad. El Estado, un territorio, una colonia, una región. Repito, es la forma de organización política dotada de poder soberano e independiente que integra la población de un territorio y está formada por un conjunto de instituciones que tienen el poder de regular la vida en una sociedad. Si ustedes se acuerdan, cuando revisamos la sección de los componentes del Estado, vimos que eran tres: población, territorio y se me fue la otra. Una disculpa, se me fue el tercero, pero bueno, creo que queda claro que era el Estado. Ahorita al final les digo cuál es el tercero, dejen que me acuerde porque se me fue completamente: población, territorio y ahorita les digo el tercero. Al conjunto de personas e instituciones que ejercen el poder público por un periodo determinado en representación del pueblo soberano le llamamos dictadura, elecciones, gobierno, imposición. El gobierno, en este sentido, pues funciona justamente como eso,
como un grupo de personas e instituciones que ejercen el poder público en un determinado periodo de tiempo, y como decíamos en su momento, al ser nosotros una república federal con una democracia representativa, pues nosotros somos quienes le damos, ¿no?, a las personas que figuran en, como valga la redundancia, como figuras políticas, pues ese poder, ¿no? Entonces el gobierno es eso. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Lo anterior es una declaración del artículo 45, del artículo 40, del artículo 22 o del tercero. Esto se los comenté cuando estábamos revisando justamente ese tema en el que se me fue el último componente del Estado mexicano, y yo les comentaba que ustedes pueden revisar el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para entender cómo es que habíamos decidido o por qué se había decidido, ¿no?, de alguna forma, el que nos dividiéramos de esa manera, ¿no? Si ustedes se acuerdan, comentamos en su momento que éramos una república federal porque nos dividíamos en estados y cada estado era soberano para atender de manera más inmediata las necesidades de la gente que estaban ahí, ¿no? Que estaban, digamos, en su, pues sí, en su inmediatez, y de esa forma que no fuera solamente la centralización del poder, en este caso, que no tuviera que resolverse todo desde el antiguo Distrito Federal y hoy Ciudad de México, porque eran sumamente, el territorio mexicano es sumamente extenso, es muy grande, y sería imposible pensar que una figura central pudiera realmente atender las necesidades de la gente cuando las circunstancias son totalmente diferentes. Entonces se opta por un federalismo para que cada quien tenga esa posibilidad de atender sus necesidades de manera más inmediata. La idea principal de este consiste en que una nación presenta una división territorial en su estructura, de tal manera que cada parte o federación tiene un cierto grado de autogobierno, es decir, una autonomía política. Estamos definiendo el federalismo, gobierno, centralismo, municipio. Federalismo. Lo acabo de explicar, entonces creo que quedó bastante bien. Este artículo de nuestra Constitución dice: el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Estos tres artículos son las garantías individuales y por lo tanto, como esas sí las vimos, ¿no? Porque ahorita pues yo no podría ahorita ponerme a decir que vimos el artículo 49, pero sí vimos estos tres. Los leímos incluso, ¿no?, durante la clase. Entonces, por descarte, pues podemos entender que es el 49. Es el poder que hace las leyes y también las modifica, la facultad que implica la posibilidad de regular en nombre del pueblo los derechos y las obligaciones de sus habitantes en consonancia con las disposiciones constitucionales. El poder del que hablamos se llama judicial, del pueblo ejecutivo o legislativo. Legislativo, esto lo acabamos de ver también, entonces espero que se haya quedado bastante clarito, ¿no? Este poder de nuestro gobierno suele ser visto como el preponderante, ya que es el que tiene a cargo la toma de decisiones y la administración del gobierno en materia económica, social, educativa, política, etc. Estamos describiendo al ejecutivo, legislativo, familiar o judicial. Este es el poder del Estado encargado de administrar justicia en una sociedad. Se llama poder judicial, poder estatal, poder legislativo, poder ejecutivo. Evidentemente, pues el poder que nos faltaba ahorita por poner aquí, pues es el poder judicial. Dentro del ordenamiento jurídico mexicano, que es el conjunto de normas que nos rigen y desde el punto de vista legal, este juicio es un medio de utilización frecuente cuando el interesado que lo inicia se siente perjudicado en algunos de sus derechos fundamentales por alguna autoridad. Hablamos de el juicio, el derecho legal, la protección, el juicio de amparo. Un juicio de amparo, esto es cierto también que no lo vimos, de hecho es una pregunta que
yo encuentro muy difícil que venga en un examen de Comipems. Nunca me ha tocado verla. Y bueno, a grandes rasgos el juicio de amparo es eso. No es un proceso que tú inicias en contra de otra persona, sino que es una instancia a la que tú recurres cuando sientes que se han violado tus derechos, tus garantías individuales, que no ha habido incluso un debido proceso en tu contra y por ende apelas, por así decirlo, pues en este caso una sentencia o de lo que se te acuse, y tú te amparas de esa forma, ¿no? Como figura jurídica, te amparas para que se hagan valer tus derechos, ¿no? Que se respete. Es una entidad de interés público con el fin de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional. Los individuos que la conforman comparten intereses, visiones de la realidad, principios, valores, proyectos y objetivos. Estamos describiendo a un poder del Estado, un partido político, un Estado independiente, un municipio. Aquí, evidentemente, estamos hablando de un partido político. Es el acrónimo del organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del presidente de la República y la de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, así como llevar a cabo, en determinados supuestos, las elecciones locales en los estados de la República Mexicana. El Instituto Nacional Estatal, Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional para el Cuidado del Enfermo, Instituto Nacional para la Educación, Instituto Nacional Electoral. De hecho, si se fijan aquí en la imagen de atrás, lo dice, ¿no? Instituto Nacional Electoral. ¿Es una obligación del gobierno con los ciudadanos incumplir la democracia? Evidentemente no. ¿Combatir la pobreza? Evidentemente sí. ¿Que no exista la protección social? Evidentemente no. No proteger a la población. Pues evidentemente pues la única que encaja con la descripción pues es combatir la pobreza. Los niveles de nuestro gobierno son federal, estatal, judicial, ejecutivo, legislativo o municipal. Aquí no se vayan a confundir porque evidentemente esta es la división de poderes, ¿ok? Estas tres es la forma en la que se divide el poder en ejecutivo, judicial y legislativo. Sin embargo, no nos están preguntando por la división de los poderes, nos están preguntando cuáles son los niveles de gobierno. Y en ese sentido queda muy claro que, por cierto, es el municipal, pero a lo que quiero llegar es que lean muy bien la pregunta, entiendan muy bien a lo que se están refiriendo y entonces procedan a responder. Porque a lo mejor a alguien se le haría fácil aquí decir, pues sí, cualquiera de los tres encaja y de repente me ponen algo que no es en el examen. Entonces, lean bien para que no se confundan. Incluso aquí está la clave, federal, estatal y municipal, que funciona justamente como les comentaba hace ratito del federalismo, para de alguna manera permitir que las necesidades del pueblo se atiendan de manera más inmediata y que en esa medida la persona que está encargada de resolver conozca las circunstancias perfectamente y conozca cuáles son las necesidades de esa población. Son retos de la democracia, soberanía del pueblo y representatividad, derechos políticos y derechos humanos, procesos electorales, derecho a la educación, derecho a la salud. Son los procesos electorales. ¿Por qué? Bueno, porque aquí ya tenemos los derechos políticos, ya tenemos aquí la soberanía del pueblo y la representatividad, y sería redundante aquí poner los derechos humanos. Y es también redundante pensar en derechos a la educación y derechos a la salud, ¿no? Entonces, los procesos electorales también son parte de esos retos de la democracia que lo estuvimos comentando, lo estuvimos diciendo en su momento. Hay que participar de manera informada, hay que conocer quiénes son las personas que pretenden gobernarnos, hay que dejar de jugar y poner que queremos que Goku sea el presidente. Hay que entender que es responsabilidad de nosotros el estar atentos a esos procesos electorales a través de las diferentes instancias en las que de pronto se nos cita o se nos pide que participemos. También se le conoce como federación
o Estado federal, y es una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas que están compuestas por divisiones territoriales que se autogobiernan y a las cuales se les atribuye la denominación de estados, provincias, etcétera. Hablamos de la democracia institucional, la República Federal, la Unión de los Pueblos Campesinos o la Unión de los Municipios. Estamos hablando de una república federal. Todos los individuos, sin distinción por su raza, nacionalidad, sexo, edad, creencias religiosas o políticas, son dueños de estas garantías desde el mismo momento en que nacen. Nada ni nadie podrá violarlas y, en tanto, es el Estado quien deberá salvaguardar que se respeten. Estamos describiendo las garantías de los adolescentes, las garantías de los niños, las garantías de los docentes o las garantías individuales. Yo creo que este tema sí quedó bien claro. Y bueno, no creo que haya mayor problema con esta pregunta. Fíjense, ya se respondió solita la duda que yo tenía hace ratito, que se me fue completamente cuál era el tercer integrante del Estado mexicano. Los elementos del Estado mexicano son la población, el gobierno y las personas, el territorio, los estados o las ciudades. Pues evidentemente es el territorio, ¿no? Se me había pasado por completo, se me fue la onda, no encontré cómo decir que pues era el gobierno, ¿no? Entonces, hay una disculpa, también yo soy humano y se me van las cosas bien gacho, ¿no? Entonces, pues ya queda claro, población, gobierno y territorio. Es la norma fundamental o carta magna establecida para regir jurídicamente al país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Plan de Ayala, Plan de Guadalupe, Plan de las Normas. Yo espero que estos los hayan visto en sus asesorías de historia, que la verdad es que no he podido ver las clases de mis compañeros, ¿no? Últimamente. Entonces, pues yo espero que los hayan podido ver, ¿no? Este artículo de nuestra Constitución habla acerca de la libre expresión de ideas. Esto significa que el Poder Legislativo no puede crear normas que impidan la expresión de las ideas y que el Poder Judicial no puede juzgarte de acuerdo a tus ideas. Además, habla del derecho a la información. Este artículo lo vimos en su momento, garantías individuales, el artículo 6. Tiene en la adolescencia uno de sus mejores y más amplios mercados. La mayoría de los adolescentes compran revistas, CDs musicales, DVDs, escuchan la radio, ven televisión, van al cine, utilizan el internet e intercambian correos electrónicos y pasan largas horas chateando, lo que representa un riesgo para los adolescentes. Estamos escribiendo a los conciertos al aire libre, las corrientes informativas sociales, las propagandas o la gran industria de los medios de comunicación. Este es un tema que nos falta tocar, de esos pequeños temas que yo les había comentado, que nos faltaban como 3, así de volada quedamos en 15 minutos, y que bueno, vamos a estar dando la siguiente clase, en la que ya vamos a tratar de dejar, mejor dicho, un poquito de tiempo para platicar, para estar pues conectándonos, conviviendo a lo mejor con las personas que se llegaran a poder conectar a la clase. Y bueno, es la gran industria de los medios de comunicación. Es incuestionable el predominio que la tecnología de la comunicación tiene en el área educativa y el papel que el docente tiene para apoyar al estudiante a jerarquizar la información encontrada en las redes sociales para ser utilizada de forma adecuada. Esta es una forma de ayudar a la población joven a acercarse a la realidad social, a adquirir información sobre juegos interactivos, evidentemente no, acercarse a la realidad social y adquirir información sobre ciencia y cultura, acercarse a la realidad social y adquirir información sobre problemas escolares, acercarse a la realidad y adquirir información sobre música y deportes. Pues evidentemente, acercarse a la realidad social y adquirir información sobre ciencia y cultura, al menos de parte del docente. Ya ustedes se pueden acercar a lo que les llame la atención, ya sean los juegos interactivos, ya sea la música, ya sea lo que ustedes quieran. Para eso está la información, ¿no? Nuestro trabajo en todo caso es ayudarlos a pues descubrir en determinado momento, en determinada etapa de su vida,
cuáles son las fuentes confiables, cuáles no, y qué pueden hacer con esa información, ¿no? Los siguientes son valores cívicos, y son 3. El diálogo plural, la solidaridad y la intolerancia, la educación, la participación médica, la tolerancia. Es un intercambio de información entre dos o más personas cuyo objetivo son la información y la comprensión. Puede ser oral o escrito. Estamos describiendo la solidaridad, el diálogo, el capelo, la actuación. Pues el diálogo. Se le llama así al trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, etc. Discriminación, injusticia, separación, eliminación. Es un grupo de personas que se identifican con un símbolo o modelo social y se les conoce como identidad escolar, identidad colectiva, identidad individual, identidad social. Ojo, estamos hablando de un grupo de personas que se identifican con un mismo símbolo o modelo o con un algo. No estamos hablando de que se identifican con las tradiciones, de un pueblo, no estamos hablando de que se identifican con una bandera en el sentido de con una nación, que se sienten pertenecientes a ella, ¿no? Entonces estamos hablando de una identidad colectiva. Cuando unas personas tienen oposición o desacuerdo entre personas o cosas, decimos que se presenta una exclusión, un conflicto, un reto, una riña, un conflicto. El diálogo y la negociación son elementos para resolver un conflicto, un baile, un juego, un concierto. Es un esfuerzo de interacción orientado a generar beneficios. Sus objetivos pueden ser resolver puntos de diferencia, ganar ventajas para una persona o un grupo, diseñar resultados para satisfacer a varios integrantes, mejorar situaciones actuales, resolver conflictos o llegar a un punto neutral de la información. ¿Estamos describiendo la represión? Evidentemente no. La plática tampoco, la violencia menos, y por lo tanto estamos hablando de la negociación. Siguiente. Aquí al final de este cuestionario nos va a permitir repetir 2 dedazos que tuvimos, ¿no? Si se acuerdan, esta pregunta ya la habíamos visto y les dije que sin querer le puse contestar y no había respondido realmente nada. Entonces dice, es el valor de un bien o servicio que resultan valiosos para el trabajo o la creatividad humana según lo determinado por el mercado. Los objetos no valen por sí solos, sino por el valor que les otorgamos. Son los valores económicos. Creo que esto ya lo había explicado cuando me di cuenta de que ya le había dado contestar y no habíamos puesto nada, entonces pues no le doy más vueltas, ¿no? Esta de aquí dice, es la práctica habitual de una persona, animal o colectividad, se le conoce como hábitos, costumbres, maneras, tradición. Dijimos que eran costumbres, más o menos di ahí también ya la explicación de qué sucedió con esta pregunta, que por estar jugando acá y de repente me doy cuenta que se cayó la transmisión, entonces pues se quedó en hábito y ya no lo pude cambiar, se acabó el tiempo, entonces pues es costumbre, ¿no? Hay que sepan. Y con eso, bueno, pues tenemos una puntuación de 58 sobre 60, un 97%, y creo que nos fue bastante bien, ¿no? Al menos ya con esto seguramente ustedes pasan, ¿no? Su examen, tienen el 100% asegurado de las 14 preguntas, yo espero que les hagan de formación cívica y ética, ¿no? Con esto ya, una vez resuelto esto del cuestionario, pues me quedaría pendiente con ustedes nada más abordar esos últimos temas que les decía, que son 3 temas de Comipems así muy, muy rápidos, muy de volada, en los que no nos vamos a llevar seguramente toda la hora, pero que bueno, vamos a revisar de todas maneras porque es importante que ustedes estén conscientes y sepan, y que evidentemente yo les dé esas herramientas que se les están prometiendo, ¿no? En ese sentido, bueno, comentarles que, bueno, pues se está acabando ya prácticamente esto de los cursos Comipems. Si no mal recuerdo, su examen lo van a tener que realizar el 19
de junio o algo así, más o menos. Entonces, pues ya están a prácticamente 2, 3 semanas de entrar de lleno, ¿no? A lo pesado. Entonces, pónganse a repasar desde ahorita, pónganse a estudiar. Sobre todo, yo creo que es importante las materias como español, matemáticas, historia, porque son las secciones más amplias del examen, ¿no? Como ustedes se podrán dar cuenta, cambiando de tema como muy drásticamente, pues estos últimos videos, tanto el de la semana pasada como la clase, más allá de que se esté presentando como estreno, en realidad no está siendo en vivo. ¿A esto a qué se debe? No es que yo los quiera engañar, no es que yo esté, pues aquí, no sé, pretendiendo venderles un trabajo que además no se los vendo, ¿verdad? Pero bueno, venderles una imagen, una idea que no es real. Entonces, pues también les quiero comentar el porqué de esta situación. Yo, como ya les había dicho en su momento, pues de Estudia no adquirimos absolutamente nada económicamente. Y bueno, llegó el momento en el que pues tuve también yo que conseguir otro trabajo porque no, pues básicamente se me acabaron los ahorros, ¿no? Para no dejar o no dar mayor explicación, se me acabaron los ahorros y pues bueno, tuve que conseguir otro trabajo en lo que me titulaba y pues este trabajo me está ahorita absorbiendo demasiado tiempo. Prácticamente estoy de 10 a 6 de la tarde, de martes a domingo, entonces pues no tengo la facilidad de seguir con ustedes en estas clases pues en vivo, ¿no? Decidí también aceptar este trabajo porque, bueno, al final del día ya, eh, ya no veía tanta participación de su parte y pues en esa medida las clases se tornaron en un monólogo aquí de mí hablando 1 hora y pues en ese sentido me animé a tomar este trabajo más allá del compromiso que yo tengo con ustedes porque pues insisto, ya no había esa retroalimentación y en ese sentido, pues, ¿qué más da un poco que yo se los deje grabado a lo mejor, ¿no? Que suene mal, quizá, ¿no? Y espero que no suene así, espero que no se me tome de esa manera, porque, insisto, yo siempre he procurado darles las mejores herramientas posibles a ustedes y bueno, a la gente que en su momento llegue y vea ya los videos resubidos, ¿no? Insisto, yo voy a seguir al pendiente de ustedes, voy a seguir trabajando con ustedes los temas que nos faltan, voy a cumplir con mi papel con ustedes, dándoles todas las herramientas que yo pueda y pues, pues eso, ¿no? Quería comentárselos para que ustedes no piensen, ¿no? Que, insisto, que Estudia los quiere engañar o que yo los quiero engañar haciéndoles pensar que estamos en vivo cuando en realidad va a ser un video grabado, ¿no? Entonces, pues bueno, habiendo aclarado ese punto, pues no queda más de mi parte. Estudien mucho, cuídense mucho, suscríbanse, compartan si les gustaron las clases, si les están gustando, si les están funcionando. Si vieron que pudieron resolver este cuestionario, pues a la par, incluso sin esos errores que yo tuve ahí de los dedazos, si no se les fue que los 3 elementos que constituyen o que componen el Estado son el territorio, la población y el gobierno, entonces vamos por buen camino y pues bueno, los dejo, cuídense mucho, que estén muy bien y nos andamos viendo.